Mi padre me desheredó por mensaje de texto, le dejo la casa, los autos y todo a tu hermano. Ah, y ya vacié el fondo fiduciario que tu madre te dejó. Jaja. Simplemente respondí, de acuerdo. Por la mañana, mi papá y mi hermano gritaban, el banco y la policía acaban de llamar, ¿qué hiciste? El banco y la policía acaban de llamar, la voz de mi padre estalló a través de mi teléfono a las 6 de la mañana. ¿Qué hiciste, Isabella? De fondo, podía oír a mi hermano menor, Mateo, gritando, papá, pregúntale. Pregúntale qué hizo. Me senté en silencio en la pequeña mesa de la cocina de mi apartamento cerca de la estación naval de Norfolk, revolviendo una taza de café negro. Afuera, el amanecer de Virginia apenas comenzaba a pintar el cielo en tonos de oro y rosa. Tomé un sorbo lento antes de responder. No hice nada. No me mientas, gritó mi padre. Robaste mi dinero. Casi me río. Su dinero. Eso era bueno. Especialmente después del mensaje de texto que me había enviado menos de 12 horas antes. El texto que lo cambió todo. El texto que finalmente reveló quién era realmente mi padre. Y el texto que finalmente destruyó las mentiras cuidadosamente construidas detrás de las cuales había estado viviendo durante más de 20 años. Pero para entender por qué el banco y la policía se interesaron de repente en Ricardo Morales, tienes que entender a mi familia. Tienes que entender a mi madre. Y tienes que entender lo que sucede cuando un hombre codicioso confunde la amabilidad con la debilidad. Mi nombre es Isabella Morales. Tengo 38 años. Serví 20 años en la Marina de los Estados Unidos. En el momento en que comenzó esta historia, era comandante destinada en Norfolk. Había pasado la mayor parte de mi vida adulta sirviendo a mi país. Despliegues, largas separaciones, fiestas perdidas, cumpleaños perdidos. Los sacrificios fueron reales, pero nunca me arrepentí de mi elección. La Marina me enseñó disciplina, responsabilidad, paciencia. 3 cualidades que resultarían increíblemente útiles al tratar con mi familia, especialmente con mi padre. El problema comenzó un martes por la tarde. Estaba terminando el papeleo en mi oficina cuando mi teléfono vibró. Miré hacia abajo. Papá. No había hablado con él en casi 3 meses. Eso no era inusual. Nuestra relación siempre había sido tensa. Al crecer, mi hermano menor, Mateo, era el centro del universo de mi padre. Mateo no podía hacer nada malo. Si Mateo sacaba una C en la escuela, papá elogiaba su esfuerzo. Si yo sacaba una A, papá preguntaba por qué no era una I. Cuando Mateo destrozó una camioneta a los 17, papá lo llamó un error. Cuando llegué a casa 15 minutos después del toque de queda a los 16, me castigaron por un mes. El favoritismo no era sutil. Todos lo veían. Mi madre lo veía. Nuestros vecinos lo veían. Incluso Mateo lo veía. Pero nadie desafió nunca a mi padre, y menos yo. Para cuando cumplí 18 años, había aprendido una lección importante. No puedes obligar a alguien a amarte de manera justa. Así que me uní a la Marina y construí mi propia vida. La distancia ayudó, al menos la mayor parte del tiempo. Miré el mensaje de texto. Luego, lo abrí. Mi estómago se apretó de inmediato. La primera línea decía, le dejo la casa, los autos y todo a tu hermano. Parpadeé. Luego vino el segundo mensaje. Ah, y ya vacié el fondo fiduciario que tu madre te dejó. Jaja. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. No podía respirar. No por la casa. No por los autos. Sinceramente, no me importaban esas cosas, pero el fondo fiduciario de mi madre. Eso llamó mi atención. Mi madre había muerto 22 años antes. Cáncer de mama. Solo tenía 47 años. Yo tenía 16. Mateo tenía 13. El día antes de su fallecimiento, me apretó la mano en su habitación del hospital. Se veía débil, frágil, pero sus ojos eran agudos. Claros, decididos. Isabella, susurró. Un día entenderás por qué hice ciertos arreglos.
No sabía a qué se refería. No en ese entonces. Años más tarde, después de unirme a la Marina, un abogado me contactó. Fue entonces cuando supe que mi madre había creado un fideicomiso. La mayoría de los detalles permanecieron confidenciales. El abogado simplemente me dijo que todo estaba protegido y que mi madre había planeado cuidadosamente. Confiaba en ella, así que nunca me preocupé por eso hasta ese mensaje de texto. Lo leí 3 veces, luego 4. Finalmente, respondí con una sola palabra. De acuerdo. Eso fue todo. Sin discusión, sin amenazas, sin ira, solo de acuerdo. Unos minutos más tarde, llegó otro texto. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Lo ignoré. Luego otro. Tu hermano se lo merece más. Ignorado. Luego otro. Siempre pensaste que eras mejor que nosotros. Ignorado. Finalmente, silencio. Metí el teléfono en mi bolsillo y volví al trabajo. A las 5, conduje a casa. Durante todo el camino, los recuerdos seguían aflorando. Mi padre riendo con Mateo. Mi padre enseñándole a Mateo a conducir. Mi padre ayudando a Mateo a comprar su primer negocio. Mi padre asistiendo a los partidos de béisbol de Mateo. No podía recordar que asistiera a un solo evento para mí. Ni uno. Incluso cuando me gradué de la escuela de candidatos a oficiales, mi madre habría estado allí, pero ya se había ido. Esa noche, me senté sola en mi apartamento. Abrí una pequeña caja ignífuga que guardaba en mi armario. Dentro había documentos antiguos, cartas, papeles legales y un sobresellado con la letra de mi madre. No lo había mirado en años. Mis dedos temblaron ligeramente mientras lo abría. Dentro había una breve nota. Isabella, si estás leyendo esto, alguien probablemente ha violado el fideicomiso. No entres en pánico. Todo fue diseñado para protegerte. Confía en los documentos. Confía en el abogado. Y confía en ti misma. Con amor siempre, mamá. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos. Incluso después de 22 años, todavía la extrañaba. Extrañaba su sabiduría, su calidez, su habilidad para ver a través de las personas, especialmente a mi padre. Debajo de la carta había varios documentos legales. Los revisé cuidadosamente. Luego noté algo, una cláusula muy específica. La leí 2 veces, luego una tercera, y de repente todo tuvo sentido. Mi padre no había robado el fondo fiduciario. No legalmente. Lo que había hecho era mucho peor. Había activado protecciones que ni siquiera sabía que existían. Por primera vez en todo el día, sonreí. No porque quisiera venganza. No porque quisiera que mi padre sufriera, sino porque mi madre había anticipado esta situación exacta décadas antes. ¿Lo conocía? Sabía de lo que era capaz y se había preparado en consecuencia. Esa noche, envié un solo correo electrónico. El destinatario era el abogado de mi madre. Una frase. Por favor, llámeme en relación con el fideicomiso Morales. Respondió 20 minutos después. A primera hora de la mañana. Dormí tranquilamente. Mientras tanto, a varias millas de distancia, mi padre y Mateo aparentemente estaban celebrando. Pensaron que habían ganado. Pensaron que el dinero era suyo. Pensaron que yo era impotente. No tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Exactamente a las 5:47 de la madrugada, sonó mi teléfono. Papá. Respondí e inmediatamente escuché el pánico en su voz. Luego vinieron las palabras que abrieron esta historia. El banco y la policía acaban de llamar. Miré por la ventana al sol naciente. Un nuevo día estaba comenzando, y por primera vez en 20 años, la verdad finalmente estaba alcanzando a mi padre. A las 7 de esa mañana, me senté en mi apartamento con una taza de café recién hecho y esperé la llamada. Los mensajes frenéticos de mi padre seguían apareciendo en mi teléfono. Llámame ahora. Esto es culpa tuya. Congelaron mi cuenta. La de Mateo también.
Por primera vez en años, ignoré todos los mensajes. No por rencor, por disciplina. 20 años en la Marina me habían enseñado algo importante. Cuando la gente entra en pánico, lo peor que puedes hacer es entrar en pánico con ellos. Precisamente a las 7:15, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un nombre familiar. Andrés Díaz, el abogado de mi madre. Debía tener casi 80 años para entonces. Respondí de inmediato. Señor Díaz. Isabella, dijo cálidamente. Ha pasado mucho tiempo. Sí, ha pasado. Hubo una breve pausa. Luego su tono se volvió serio. Recibí tu correo electrónico. Supuse que lo haría. Y revisé los documentos del fideicomiso antes de llamar. Ya sabía lo que iba a decir. Aún así, escucharlo de él se sintió diferente. Isabella, dijo en voz baja, tu padre puede haber cometido un delito grave. Me recliné en mi silla. Afuera, el tráfico comenzaba a aumentar en la carretera cercana. Por alguna razón, los sonidos ordinarios de la mañana hicieron que la conversación se sintiera aún más surrealista. ¿Puede explicarme todo? Pregunté, desde el principio. Por supuesto. Y durante la siguiente hora, Andrés me contó una historia que nunca había conocido por completo. Una historia sobre mi madre, una historia sobre mi padre y una historia sobre cómo una mujer había pasado los últimos meses de su vida protegiendo a sus hijos de un peligro que sabía que se avecinaba. Años antes del diagnóstico de cáncer de mi madre, mis padres ya habían comenzado a distanciarse. No públicamente, no de una manera que los vecinos pudieran ver, sino en privado. Mi padre había desarrollado hábitos. Malos hábitos. Pequeños viajes de juego al principio, luego más grandes, inversiones arriesgadas, préstamos, deudas de tarjetas de crédito, problemas de dinero que parecían surgir de la nada. Cada vez que mi madre lo confrontaba, él siempre tenía una explicación, un contratiempo temporal, un malentendido, una oportunidad de negocio. Pero las explicaciones nunca coincidían del todo con la realidad. Un día ella comenzó a llevar registros, extractos bancarios, extractos de tarjetas de crédito, documentos de préstamos, y finalmente descubrió algo preocupante. Mi padre no solo estaba cometiendo errores. Estaba ocultando cosas importantes, cosas grandes. Según Andrés, el descubrimiento la asustó. No porque estuviera preocupada por sí misma, sino porque estaba preocupada por Mateo y por mí. Sabía que si algo le sucedía, mi padre tendría el control total de las finanzas de la familia, y no confiaba en él. Esa comprensión la llevó a crear el fideicomiso. No un fideicomiso ordinario, sino uno muy cuidadosamente diseñado. Mientras Andrés explicaba los detalles, finalmente entendí por qué el papeleo siempre me había parecido tan complicado. Mi madre había trabajado con planificadores patrimoniales, asesores financieros, abogados fiscales, personas especializadas en la protección de activos familiares. El fideicomiso fue diseñado específicamente para prevenir el uso indebido. Mi padre había sido nombrado fideicomisario, pero solo un fideicomisario limitado. Su autoridad estaba restringida. Cada acción importante requería el cumplimiento de requisitos legales específicos. Ciertas transacciones activaban revisiones automáticas. Ciertos retiros requerían documentación y ciertas violaciones generaban informes obligatorios. ¿Qué sucedió exactamente? Pregunté. Andrés suspiró. Tu padre aparentemente creía que tenía la propiedad directa. No la tenía. No, ni siquiera cerca. Sacudí la cabeza lentamente. Mi padre siempre había actuado como si todo le perteneciera, la casa, los ahorros, las inversiones, incluso las cosas que mi madre había comprado ella misma. Aparentemente, se había convencido de que el fideicomiso también le pertenecía. ¿En cuántos problemas está? Pregunté. Eso depende. ¿De qué? De si esto fue ignorancia o fraude intencional. Casi me río. La ignorancia no era el problema de mi padre. La codicia lo era. Después de colgar, conduje a la base. La mañana se sentía extrañamente pacífica. La bahía de Chesapeake brillaba bajo un cielo azul brillante.
Los veleros se movían lentamente en la distancia. Por un momento, me encontré pensando en mi madre de nuevo. Le encantaba el agua. Solía decirme que el océano revelaba el carácter de las personas. Las tormentas no crean debilidad, decía. La revelan. En ese entonces, nunca entendí lo que quería decir. Ahora sí. A la hora del almuerzo, finalmente llamó Mateo. Consideré ignorarlo. Luego respondí. Isabella. Su voz sonaba nerviosa. No enojada. No arrogante. Nerviosa. ¿Qué pasó? No lo sé. No hagas eso. Hablo en serio. Entonces, ¿por qué el banco congeló todo? Permanecí en silencio. Mateo suspiró. Por una vez, ¿puedes simplemente hablar conmigo? Había algo diferente en su voz. Algo que no había escuchado antes. ¿Miedo? No miedo de mí. Miedo de la realidad. El niño dorado finalmente estaba descubriendo que ser el favorito no te protege de las consecuencias. Mateo, dije con calma. ¿Papá te dijo de dónde venía el dinero? ¿Qué quieres decir? El dinero del fideicomiso. Mamá lo dejó. ¿A quién? Silencio. Luego, no lo sé exactamente. Siguió otra larga pausa. Prácticamente podía oírlo pensar. Eso solo ya era inusual. Durante la mayor parte de su vida, Mateo aceptó todo lo que mi padre le dijo. Cuestionar a papá simplemente no era algo que hiciera. Al menos no hasta ahora. Isabella, dijo finalmente, ¿estamos en problemas? Nosotros. Interesante. Durante años, todo se había dividido en nosotros y tú. Ahora, de repente, eran nosotros. No lo sé, Mateo. No estás ayudando. No puedo ayudar si sé los hechos. Esa respuesta lo frustró. Pero fue honesta. Después de terminar la llamada, volví al trabajo. La tarde pasó lentamente. Reuniones, informes, tareas rutinarias, la vida normal continuaba mientras mi familia se desmoronaba. Alrededor de las 4, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era un mensaje de texto de mi padre. Un texto muy diferente. Sin insultos, sin acusaciones, solo una frase. Por favor, llámame. Miré la pantalla. Al crecer, no podía recordar que mi padre me hubiera dicho por favor nunca. Ni una vez. No respondí. Una hora más tarde, llegó otro mensaje. Este de Mateo. Papá está muy asustado. Dejé el teléfono. Por un momento, sentí algo inesperado. ¿Tristeza? No satisfacción. No triunfo. ¿Tristeza? Porque nada de esto tenía por qué suceder. Mi madre le había dado a mi padre todas las oportunidades, todas las advertencias, todas las posibilidades. Y de alguna manera, él todavía eligió la codicia. Esa noche, volví a casa y abrí la caja ignífuga de nuevo. Estudié los documentos con más cuidado. El fideicomiso no solo protegía el dinero. Preservaba la responsabilidad. Mi madre había anticipado cada posible atajo, cada posible manipulación, cada posible traición, y se había preparado para todos ellos. Cerca del fondo de la carpeta, descubrí otra nota que nunca antes había notado. Escritas con la familiar letra de mi madre había 7 palabras simples. La verdad llega lentamente, pero llega. Leí la frase 3 veces. Luego sonreí porque en algún lugar de la ciudad, los investigadores ya estaban siguiendo la verdad, y estaban encontrando cosas que mi padre nunca esperó que nadie viera. Justo antes de acostarme, Andrés Díaz llamó de nuevo. Su voz sonaba más grave que antes. Isabella. Sí. Recibimos los registros preliminares y... Hubo una pausa. Luego dio la noticia. Los investigadores encontraron algo. ¿Qué? El dinero en realidad no ha desaparecido. Me senté erguida. ¿Qué quieres decir? Rastrearon la mayor parte.
¿A dónde lo movió tu padre? Andrés respiró hondo y luego dijo las palabras que lo cambiaron todo. A cuentas conectadas con tu hermano. De repente, esto ya no se trataba solo de mi padre. Y por primera vez, me pregunté si Mateo realmente sabía lo que había sucedido o si estaba a punto de convertirse en la segunda víctima de la codicia de mi padre. Apenas dormí esa noche. No porque estuviera preocupada, sino porque estaba pensando en Mateo. Durante la mayor parte de mi vida, lo había visto como parte del problema. El hijo predilecto, el niño dorado, el que siempre recibía lo que yo nunca tuve. Pero mientras yacía despierta mirando al techo, seguía haciéndome la misma pregunta. ¿Mateo realmente sabía? ¿O papá lo había usado de la misma manera que había usado a todos los demás? A la mañana siguiente, llegué a la estación naval de Norfolk antes del amanecer. El estacionamiento todavía estaba oscuro. Una brisa fresca llegaba desde el agua. Durante unos minutos, me senté dentro de mi camioneta y observé cómo aparecía la primera luz sobre el horizonte. La Marina te enseña a concentrarte en los hechos, no en suposiciones, no en emociones. ¿Hechos? Y el hecho era simple. Todavía no sabía cuán involucrado había estado Mateo, así que me negué a juzgarlo. Al menos no todavía. Estaba a la mitad de mi primera taza de café cuando sonó mi teléfono. Andrés Díaz de nuevo. Buenos días, Isabella. Suenas ocupado. Lo estoy. Su voz transmitía una energía que no había escuchado antes. Algo se estaba moviendo rápido. ¿Qué pasó? El banco completó parte de su revisión. Me senté. Y han identificado múltiples transferencias no autorizadas. Cerré los ojos. Ahí estaba. La primera confirmación real. No rumores, no especulaciones, evidencia. ¿Cuántas transferencias? Varias. ¿Durante qué periodo? Meses. Eso me sorprendió. Meses. Había asumido que mi padre vació el fideicomiso en un movimiento dramático. Aparentemente no. Según los registros bancarios, había estado moviendo dinero gradualmente. Pequeñas cantidades al principio, luego cantidades más grandes. Siempre manteniéndose por debajo de los umbrales de declaración. Siempre tratando de evitar la atención. Una estrategia que probablemente habría funcionado si no fuera por una cosa. La gente codiciosa rara vez sabe cuándo parar. El mensaje de texto lo había desencadenado todo. Su decisión de alardear de ello había creado un rastro de papel que nadie podía ignorar, continuó Andrés. Los investigadores ahora están revisando registros adicionales. ¿Qué tipo? Registros de propiedad, registros fiscales, documentos del fideicomiso. Sentí un escalofrío. Esto se estaba haciendo más grande, mucho más grande. Isabella, necesito preguntarte algo. Adelante. ¿Tu padre alguna vez te presionó para que firmaras algo? Pensé por un momento, luego recordé que unos 6 años antes, durante un despliegue, papá había llamado inesperadamente. Quería que firmara unos papeles relacionados con la casa familiar. En ese momento, afirmó que era rutinario. Me había negado, principalmente porque estaba al otro lado del mundo y no me gustaba firmar documentos que no había revisado. Se había puesto furioso. No hablamos durante meses después. Le conté a Andrés sobre ello. Su silencio duró varios segundos. Eso es importante. ¿Por qué? Encontramos referencias a esos documentos. Se me apretó el estómago. ¿Qué tipo de referencias? Todavía no lo sabemos. Esa respuesta me preocupó más que si simplemente me lo hubiera dicho. Los problemas desconocidos suelen ser peores que los conocidos. Después de colgar, intenté concentrarme en el trabajo, pero mi mente seguía divagando. De vuelta a la infancia, a las cenas familiares, a las innumerables veces que papá elogiaba a Mateo mientras me criticaba a mí. Los recuerdos llegaban en oleadas. Uno se destacaba más que los demás. Tenía 18 años. Una semana antes de irme al campamento de entrenamiento de la Marina, mamá ya había fallecido.
Papá y Mateo estaban sentados en la mesa de la cocina. Recuerdo que papá me miró directamente. ¿Volverás? ¿Qué? ¿La Marina? No lo creo. Se rió. No durarás 6 meses. Duré 20 años. Es curioso cómo funciona la vida. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró. Mateo. Respondí. Su voz sonaba agotada. Isabella, ¿qué está pasando? Papá está perdiendo la cabeza. No respondí. Sigue diciendo que el banco cometió un error. ¿Lo hicieron? No. Esa única palabra llamó mi atención. No. No. Su voz se quebró ligeramente. Por primera vez en mi vida, Mateo sonaba derrotado. Vi algunos de los registros. Y mintió. Me recliné en mi silla. ¿Qué encontraste? Más silencio. Luego, las transferencias. Se me hundió el corazón. No porque estuviera sorprendida. Porque no lo estaba. Una parte de mí esperaba esto. ¿Qué pasa con ellas? Fueron a cuentas conectadas conmigo. Esperé. No lo sabía. Ahí estaba. La frase sobre la que me había estado preguntando. La pregunta que me había mantenido despierta. Mateo continuó hablando rápido ahora, como alguien que intenta vaciar años de confusión. Te lo juro, Isabella, no sabía de dónde venía el dinero. Papá me dijo que era parte del patrimonio de mamá. Dijo que ella quería que yo lo tuviera. Cerré los ojos. Por supuesto que lo hizo. Eso es exactamente lo que papá diría. El problema con el favoritismo de toda la vida es que, finalmente, el niño favorecido comienza a creerlo. Mateo no solo estaba malcriado. Había sido condicionado, manipulado, utilizado. La comprensión me entristeció. No me enojó. Me entristeció. Mateo. Sí. ¿Le crees ahora? No. La respuesta llegó de inmediato, sin dudarlo. No, no le creo. Durante varios momentos, ninguno de los dos habló. Luego preguntó algo inesperado. ¿Mamá realmente te dejó ese dinero a ti? La pregunta dolió más de lo que debería porque revelaba algo. Incluso después de todos estos años, él genuinamente no conocía los deseos de nuestra madre. Había pasado tanto tiempo escuchando a papá que nunca había aprendido quién era realmente mamá. Mateo. Sí. Mamá nos amaba a los dos. Lo sé. Entonces empieza por ahí. No respondió, pero pude oírlo respirar, pensando, tal vez por primera vez en años. Esa tarde trajo otra sorpresa. Un detective me llamó directamente. Nada dramático, nada como en la televisión, solo una conversación tranquila y profesional. Explicó que los investigadores estaban recopilando información, revisando documentos, estableciendo cronogramas, siguiendo procedimientos, la mecánica ordinaria de la rendición de cuentas. Antes de terminar la llamada, dijo algo que se me quedó grabado. La mayoría de los casos financieros no son resueltos por detectives brillantes. ¿No? No. ¿Cómo se resuelven? La gente se vuelve codiciosa. Casi me río. Eso ciertamente describía a mi padre. Por la noche, la noticia había comenzado a extenderse por nuestro pueblo natal. Los pueblos pequeños tienen sus propios sistemas de comunicación, grupos de la iglesia, cafeterías, vecinos hablando a través de las cercas. La gente nota cosas y la gente habla. Aparentemente, la noticia de las cuentas congeladas ya estaba circulando. Papá odiaba eso. Durante años, le habían importado profundamente las apariencias. Ahora, las apariencias se estaban desvaneciendo, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Cuando llegué a casa, me esperaba otra sorpresa. Un mensaje de voz. Papá. Casi lo borro. En su lugar, lo escuché. Su voz sonaba más vieja, más pequeña, no enojada, no arrogante, solo asustada. Isabella.
Una larga pausa. Creo que cometí un error. Miré el teléfono. Durante casi 40 años, esas podrían haber sido las palabras más difíciles que mi padre había pronunciado. No porque arreglaran nada. No lo hacían. Pero porque representaban la primera grieta en el muro que había pasado décadas construyendo. Guardé el mensaje y luego dejé el teléfono a un lado. Unos minutos más tarde, Andrés volvió a llamar. Isabella, ¿tienes noticias? Sí, las tengo. ¿Buenas o malas? Noticias interesantes. Sonreí. A ver. Los investigadores completaron otra revisión y rastrearon la mayor parte de los fondos fiduciarios desaparecidos. Me incliné hacia adelante. ¿Todos? Casi todos. ¿Pueden recuperarlos? Muy probablemente. Un alivio me invadió. No por el dinero. Por lo que el dinero representaba. Los deseos de mi madre, su legado, su fe en mí, continuó Andrés. Hay algo más. ¿Qué? Los investigadores encontraron documentos adicionales. ¿De qué tipo? Su voz se volvió seria. ¿La casa? Me quedé helada. ¿Qué pasa con ella? Los registros de propiedad no coinciden con lo que tu padre ha estado afirmando durante años. Por un momento, la habitación se sintió completamente en silencio. Luego, Andrés pronunció la frase que lo cambió todo. Puede que la casa no le pertenezca a tu padre en absoluto. Durante varios segundos después de que Andrés terminó la llamada, simplemente me quedé sentada allí. Puede que la casa no le pertenezca a tu padre en absoluto. La frase resonaba en mi mente. Al crecer, esa casa había sido el centro de nuestro mundo. Una casa blanca de 2 pisos a las afueras de Richmond, un porche envolvente, un viejo roble en el patio delantero, un huerto que a mi madre le encantaba. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada recuerdo familiar parecía conectado a ese lugar. Y ahora estaba aprendiendo que mi padre podría haber pasado años fingiendo que poseía algo que legalmente no era suyo. Llamé a Andrés de inmediato. ¿Qué encontraste exactamente? El historial de la escritura. Y parece que tu madre hizo cambios poco antes de su muerte. Sentí que mi pulso se aceleraba. ¿Qué tipo de cambios? Complicados. Inténtalo conmigo. Andrés se rió suavemente. Siempre sonaste como tu madre. Sonreí a pesar de mí misma. Mamá había sido la tranquila. La planificadora. La persona que pensaba 3 movimientos por delante. Papá reaccionaba. Mamá se preparaba. La propiedad fue colocada en una estructura de fideicomiso antes de que ella muriera. Sí. ¿Y papá lo sabía? Esa es la parte interesante. El silencio que siguió respondió a la pregunta antes de que Andrés hablara. Probablemente nunca entendió completamente lo que ella hizo. Eso sonaba exactamente como mi padre. Odiaba el papeleo. Ignoraba los detalles legales. Firmaba documentos sin leerlos. Mientras tanto, mamá leía todo 2 veces, a veces 3. Recordaba innumerables noches viéndola sentada en la mesa del comedor con montones de papeles esparcidos a su alrededor. En ese momento, pensé que simplemente era organizada. Ahora me daba cuenta de que nos estaba protegiendo, incluso de cosas que aún no entendíamos. Después de terminar la llamada, me senté en silencio en mi oficina. Fuera de mi ventana, los marineros se movían entre los edificios. Los vehículos iban y venían. La base operaba con su eficiencia habitual. Vida normal, vida estable, el tipo de vida que había construido para mí. Una vida completamente separada del drama familiar. Sin embargo, de alguna manera, el pasado me había encontrado de todos modos. Alrededor del mediodía, llamó Mateo. Esta vez, respondí de inmediato. Su voz sonaba diferente. No temerosa, no a la defensiva, cansada, profundamente cansada. Isabel, hola. Encontré algo. Me recliné. ¿Qué? La oficina de papá. Eso llamó mi atención.
Mi padre tenía una pequeña oficina adjunta a la casa familiar. Durante años, a nadie se le permitía entrar. Incluso Mateo rara vez entraba. ¿Qué encontraste? Cajas. ¿Qué tipo de cajas? Registros. Se me apretó el estómago. ¿Registros financieros? Sí. Se rió amargamente. Montones de ellos. Durante los siguientes 15 minutos, Mateo describió lo que había descubierto. Extractos bancarios, documentos de préstamos, avisos de impuestos, avisos de vencimiento, cartas de abogados, documentos que se remontaban a años. Algunos de más de una década. Mi padre lo había guardado todo y lo había escondido todo. El panorama que surgió no era bonito. Sus problemas financieros habían comenzado mucho antes de que mamá muriera. Mucho antes de que me uniera a la Marina, mucho antes de que Mateo se convirtiera en el niño dorado. La deuda, las malas inversiones, las pérdidas en el juego, los préstamos. Todo había estado allí esperando bajo la superficie como una grieta en una presa que se agranda lentamente. Esperando el día en que todo se rompería. ¿Isabella? Sí. Creo que mamá lo sabía. La tristeza en su voz me tomó por sorpresa. Creo que ella lo sabía todo. Miré por la ventana. Un avión de transporte se movía lentamente por el cielo. Probablemente sí. Mateo estuvo en silencio durante un largo momento. Luego preguntó, ¿por qué no lo dejó? La pregunta quedó en el aire. Sinceramente, no lo sabía. Tal vez esperaba que cambiara. Tal vez quería protegernos. Tal vez lo amaba a pesar de sus defectos. La vida rara vez es simple, especialmente los matrimonios que duran décadas. No lo sé, Mateo. Yo tampoco. Otro silencio. Luego, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Me odiaste mientras crecíamos? No esperaba eso. De todas las preguntas que podría haber hecho, esa no era una de ellas. Pensé cuidadosamente antes de responder. No, en serio. Pero papá siempre. Sé lo que papá siempre decía. Mateo dejó de hablar. Continué. A veces estaba enojada. De acuerdo. A veces estaba herida. De acuerdo. Pero nunca te odié. Su respiración se hizo más pesada. Emocional. Controlada. Pero emocional. ¿Por qué creo que yo te odié a ti? La honestidad me dejó atónita. No porque fuera cruel. Porque era vulnerable. Mateo había pasado toda su vida interpretando un papel. El hijo favorito. El niño elegido. El ganador. Ahora la máscara finalmente se estaba cayendo. ¿Por qué? Pregunté suavemente. Se rió. Una risa triste. Porque papá convirtió todo en una competencia. Cerré los ojos. Ahí estaba. La verdad. No solo sobre el dinero, no solo sobre la herencia, sobre la familia. Papá no solo había favorecido a Mateo. Nos había dividido. Cada cumplido que le daba a Mateo venía con una crítica hacia mí. Cada éxito que lograba se convertía en una prueba de que yo pensaba que era mejor. Cada desacuerdo se convertía en una batalla. Y los niños creen lo que se les enseña, especialmente cuando son pequeños, especialmente cuando las lecciones provienen de un padre. Pensé que mamá te quería más. La confesión me rompió el corazón porque yo había pasado años creyendo lo contrario. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, Mateo dijo en voz baja, tal vez papá nos mintió a los dos. Miré al suelo. Tal vez. No. Definitivamente lo hizo. Más tarde esa noche, Mateo condujo hasta Norfolk. El viaje duró casi 2 horas. Cuando llegó, apenas lo reconocí. No físicamente. Emocionalmente, se veía agotado, mayor, como si la semana anterior lo hubiera envejecido años. En sus manos, llevaba una gran caja de cartón. ¿Qué es eso?
La dejó con cuidado en la mesa de mi cocina. La encontré en el ático. Abrí la tapa. Se me cortó la respiración. Cartas, docenas de ellas. Algunas dirigidas a Mateo, algunas a mí, algunas a papá. Todas y cada una escritas con la letra de mamá. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Se sentía como si ella estuviera de pie en la habitación con nosotros. Mateo recogió un sobre. Sus manos temblaban. No he leído ninguna. Yo tampoco. Quizás deberíamos. Asentí lentamente. La primera carta que abrí estaba dirigida a mí. Dentro había un mensaje escrito solo meses antes de su muerte. Las palabras eran inconfundiblemente suyas. Cálidas, sabias, amorosas, y mientras leía, las lágrimas llenaron mis ojos. No por lo que escribió sobre mí, sino por lo que escribió sobre Mateo. Lo amaba profundamente, por completo, exactamente tanto como me amaba a mí. La misma verdad aparecía en carta tras carta. Nunca había habido un hijo favorito. No para mamá, solo para papá. Para cuando terminamos de leer varias cartas, el sol había desaparecido. La oscuridad llenó el apartamento. Mateo se sentó en silencio frente a mí, con los ojos rojos, el rostro pálido. Años de suposiciones se derrumbaban a su alrededor. Finalmente, levantó la vista. Isabella. Sí. Te debo una disculpa. Aún no estaba lista para esa conversación. No esta noche. No mientras ambos todavía intentábamos procesar todo. Así que simplemente asentí. Hablaremos. Él asintió, luego metió la mano en la caja. Hay una cosa más. ¿Qué? Una carta. ¿Para quién? Me la entregó. El sobre estaba sellado. En el frente, con la letra de mi madre, había 6 palabras, para Ricardo. Abrir solo cuando todo se desmorone. Y de repente me di cuenta de que mi madre se había estado preparando para este momento todo el tiempo. El sobre estaba en medio de la mesa de mi cocina. Ni Mateo ni yo lo tocamos. Durante varios minutos, simplemente lo miramos. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del refrigerador. Afuera, algunos autos pasaban por la calle de abajo. Sonidos ordinarios. Sonidos normales. El tipo de sonidos que de alguna manera se sentían extraños cuando toda tu comprensión de tu familia estaba cambiando. Mateo finalmente rompió el silencio. ¿Crees que ella sabía que esto sucedería? Miré el sobre. La letra era inconfundible. Cuidadosa, ordenada, deliberada. La letra de mi madre. La letra de una mujer que nunca desperdiciaba palabras. Creo que esperaba que no sucediera. Mateo asintió. Sí, pero creo que se preparó por si acaso. Eso sonaba más como mamá. No era cínica. No era desconfiada, pero era realista. Cuando el cáncer entró en su vida, lo enfrentó directamente. Cuando aparecieron problemas financieros, los abordó. Cuando vio debilidades en las personas que amaba, no pretendió que esas debilidades no existieran. Planeó en torno a ellas. Ese era su don. Finalmente, levanté el sobre. El papel se sentía frágil. De 22 años, pero de alguna manera todavía llevaba su presencia. Mateo tragó saliva. ¿Deberíamos? Asentí. Con cuidado, lo abrí. Dentro había una carta de 4 páginas escrita a mano. En la parte superior estaban las palabras, Ricardo. Respiré hondo y comencé a leer en voz alta. La primera página no estaba enojada. Eso me sorprendió. Después de todo lo que habíamos aprendido, esperaba ira. En cambio, la carta estaba llena de tristeza. Mi madre escribió sobre los primeros años de su matrimonio. El pequeño apartamento donde comenzaron. La vieja camioneta que no podían permitirse reparar. Las noches que se sentaban juntos soñando con el futuro. Los años en que eran socios, verdaderos socios.
Mientras leía, me di cuenta de algo que nunca se me había ocurrido antes. Mi padre no siempre había sido el hombre que yo conocía. En algún momento, algo había cambiado. O quizás algo oculto había crecido lentamente más fuerte. La segunda página se volvió más difícil. Mamá escribió sobre la confianza, no el dinero. La confianza en sí misma. El tipo de confianza que mantiene unidas a las familias. El tipo que desaparece una pequeña decisión a la vez. Describió el descubrimiento de secretos financieros, deudas ocultas, promesas rotas, conversaciones que nunca sucedieron porque mi padre se negó a tenerlas. Sin embargo, incluso entonces, no fue cruel. Ni una vez. En cambio, escribió algo que nos hizo a Mateo y a mí sentarnos en silencio durante casi un minuto. Ricardo, nunca temí perder dinero. Temí perderte por tu orgullo. Levanté la vista de la página. Mateo miraba la mesa. Sus ojos brillaban. Entendí por qué. La frase se sentía dolorosamente cierta. Durante años, papá había elegido el orgullo sobre la honestidad. El orgullo sobre la rendición de cuentas, el orgullo sobre la familia, y ahora todo se estaba derrumbando por eso. Continué leyendo. La tercera página se dirigía a Mateo y a mí, no directamente, sino a través de papá. Ricardo, si estás leyendo esto, entonces nuestros hijos probablemente estén sufriendo. Por favor, recuerda que no son oponentes. No son competidores. Son hermano y hermana. No los hagas cargar con cargas que nos pertenecen. Mateo se cubrió los ojos con una mano. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego susurró. Ella lo sabía. Asentí. Ella lo sabía. Mamá había visto exactamente lo que estaba sucediendo, las divisiones, las comparaciones, el favoritismo, el daño, y había entendido el costo mucho antes que cualquiera de nosotros. La página final fue la más difícil porque no estaba escrita para nosotros. Estaba escrita para él. Ricardo, si todo se ha desmoronado, entonces algo salió muy mal. Tal vez ignoraste los consejos. Tal vez creíste que podías arreglar las cosas más tarde. Tal vez te convenciste de que nadie se enteraría nunca. Pero la verdad tiene una forma de sobrevivir. Y cuando llegue, espero que elijas la honestidad. No por mí, no por ti, por Isabella y Mateo. Por favor, no los dejes peleando por cosas que nunca importaron tanto como ellos. Espero que algún día valores a tu familia más que a tu orgullo. Con amor, Margarita. Cuando terminé de leer, el apartamento se sintió imposiblemente silencioso. Ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos habló. Habían pasado 22 años desde que mamá escribió esas palabras, y de alguna manera describían nuestra situación actual perfectamente. Finalmente, Mateo se secó los ojos. Pasé toda mi vida creyéndole a papá. No respondí porque no había mucho que decir. Continuó. Pensé que me favorecía porque me lo merecía. Su voz se quebró. Pensé que eras distante porque querías serlo. Lo miré. Por primera vez en años, no estaba mirando al niño dorado. Estaba mirando a mi hermano pequeño. El mismo niño que solía perseguir luciérnagas en el patio trasero. El mismo niño que lloró cuando mamá murió. El mismo niño que había pasado años atrapado dentro de una historia que alguien más creó. Lo siento, Isabella. Las palabras salieron en voz baja, sinceramente. Sin excusas, sin matices, solo una disculpa. Y de alguna manera eso la hizo más poderosa. Debería haber hecho preguntas. Asentí. Tal vez debería haberte defendido. Tal vez debería haber llamado más. Eso me hizo sonreír. Definitivamente. Por primera vez esa noche, Mateo se rió. Una risa real. Pequeña, pero real. La tensión disminuyó. No por completo. Algunas heridas tardan años en sanar, pero era un comienzo. A la mañana siguiente trajo otro acontecimiento. Andrés Díaz llamó de nuevo. El proceso legal se estaba moviendo rápidamente, mucho más rápido de lo que mi padre esperaba.
Los fondos fiduciarios estaban siendo recuperados. Las transferencias no autorizadas habían sido documentadas. Los registros de propiedad estaban siendo revisados y los fiscales estaban evaluando sus opciones. La realidad se estaba volviendo imposible de ignorar para papá. Por la tarde, Mateo recibió una llamada de él. La conversación duró menos de 5 minutos. Cuando Mateo colgó, se veía conmocionado. ¿Qué pasó? Lloró. Lo miré fijamente. ¿Qué? Lloró. Nunca había visto llorar a mi padre. Ni cuando mamá murió. Ni cuando perdió negocios. Ni cuando fallecieron parientes. Nunca. Sin embargo. Aparentemente, estaba llorando ahora. ¿Qué dijo? Mateo se sentó. Dijo que no sabe cómo todo se puso tan mal. Cerré los ojos. La parte triste fue que le creí, no porque fuera inocente, sino porque el autoengaño se vuelve poderoso con el tiempo. La gente se cuenta historias a sí misma, luego cuenta esas historias durante tantos años que finalmente las cree. Papá probablemente genuinamente no entendía cómo terminó aquí. Simplemente no podía ver las miles de decisiones que lo llevaron a este momento. Esa noche, llegó otra llamada. Esta vez directamente de papá. Consideré dejarla ir al buzón de voz. En su lugar, respondí. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Luego escuché algo que nunca esperé. ¿Miedo? No miedo a la prisión. No miedo al dinero. Miedo a perder a su familia. Isabella. Su voz sonaba más vieja de lo que recordaba. Más pequeña. Necesitamos hablar. Miré por la ventana. El atardecer pintaba el cielo de naranja y dorado. Durante años, había imaginado este momento. Una confrontación. Una disculpa. Una explicación. Ahora que finalmente estaba aquí, me sentía sorprendentemente tranquila. ¿Cuándo? Pregunté. Siguió un largo silencio. Luego mi padre respondió, cuando estés lista. Y por primera vez en décadas, escuché humildad en su voz. Humildad real, no actuación, no manipulación. Algo genuino. Algo que mi madre había esperado años para escuchar. Algo que podría haber llegado demasiado tarde, o quizás justo a tiempo. 3 días después, conduje hasta Richmond. El lugar de encuentro me sorprendió. Papá no había elegido la oficina de un abogado. No había elegido un restaurante. No había elegido la casa familiar. Eligió el cementerio, específicamente la tumba de mi madre. En el momento en que Mateo me dijo dónde quería reunirse papá, entendí por qué. Hay algunos lugares donde a la gente le resulta más difícil mentir. Este era uno de ellos. La tarde era cálida. Una ligera brisa se movía entre los árboles. Los pájaros piaban en algún lugar cercano. El cementerio se veía pacífico, casi atemporal. Mateo llegó primero, luego yo. Papá llegó el último. Por un momento, apenas lo reconocí. En menos de 2 semanas, parecía haber envejecido 10 años. Sus hombros estaban caídos. Su cabello se veía más gris. La confianza que lo había definido durante décadas se había ido. No disminuida. Desaparecida. Nos quedamos en silencio junto a la lápida de mamá. Nadie habló. Nadie parecía saber por dónde empezar. Finalmente, papá miró las letras grabadas con su nombre. Luego habló. Debería haberla escuchado. Su voz se quebró. Las palabras quedaron flotando en el aire. Simples, honestas, dolorosas. Nadie interrumpió. Durante casi 1 minuto, simplemente se quedó allí mirando la piedra. Luego me miró. Lo siento, Isabella. Esperé. No porque quisiera que sufriera. Porque las disculpas importan. Y las disculpas reales requieren verdad, continuó. Robé del fideicomiso. Ahí estaba.
Sin excusas, sin explicaciones, sin culpar a los abogados, sin culpar a los bancos, solo la verdad. Me decía a mí mismo que lo devolvería. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Siempre pensé que arreglaría todo antes de que alguien se diera cuenta. Asentí lentamente porque así es exactamente como suceden muchas malas decisiones. No por maldad, por racionalización, un compromiso, luego otro, y otro, hasta que finalmente una persona se despierta rodeada de consecuencias. Papá respiró hondo. Favorecía a Mateo. Mateo miró hacia abajo. Papá continuó. Me dije a mí mismo que lo estaba ayudando. Su voz se quebró, pero no lo estaba ayudando. Se volvió hacia mi hermano. Los estaba hiriendo a los dos. Por primera vez, Mateo comenzó a llorar abiertamente, no lágrimas dramáticas. Las lágrimas silenciosas de un hombre adulto que finalmente enfrenta la realidad. Lo sé, susurró Mateo. Papá se secó los ojos. Luego me miró de nuevo. Estaba orgulloso de ti. La frase me sorprendió. Por un momento, genuinamente pensé que lo había escuchado mal. ¿Qué? Estaba orgulloso de ti. Su voz tembló. La marina, los ascensos, los despliegues, todo. Lo miré fijamente. La ira habría sido más fácil. El resentimiento habría sido más fácil, pero la confusión. Eso era más difícil. Si estabas orgulloso de mí, pregunté en voz baja, ¿por qué pasaste 20 años actuando como si no lo estuvieras? La pregunta cayó con fuerza. Papá desvió la mirada. Hacia los árboles, hacia el cielo, a cualquier lugar menos a mí. Finalmente, respondió, porque cada vez que te miraba, se detuvo, tragó saliva y luego continuó, me recordabas a tu madre. La respuesta me golpeó como una ola. No porque excusara nada. No lo hacía. Pero de repente entendí algo. Mamá había sido organizada, disciplinada, responsable. Todo lo que a papá le costaba ser. Y cada vez que me miraba, veía esas mismas cualidades. En lugar de inspirarlo, le recordaban sus fracasos. Así que me alejó. Fue una elección terrible, una elección egoísta, pero finalmente tenía sentido. Nadie habló durante varios momentos. Luego, Mateo dijo en voz baja, mamá habría odiado esto. Todos sonreímos con tristeza porque era verdad. Habría odiado cada parte de ello. Las mentiras, las peleas, la división, la codicia, todo. Una semana después, los asuntos legales se finalizaron. Los resultados fueron serios pero justos. La mayoría de los fondos fiduciarios fueron recuperados. Las cantidades restantes se pagaron mediante acuerdos negociados. Los registros de propiedad se corrigieron. Se resolvieron los problemas de propiedad. Se revirtieron varias transacciones. Lo más importante es que los fiscales acordaron que la cooperación total y la restitución hacían innecesario el enjuiciamiento penal. Papá todavía enfrentaba consecuencias financieras, consecuencias profesionales, consecuencias personales. Pero no fue enviado a prisión. Y, sinceramente, para ese momento, la prisión no era lo que yo quería. La rendición de cuentas importaba. La justicia importaba. Pero la destrucción no. Mamá nunca había querido la destrucción. Quería la verdad. Semanas después, la casa familiar se vendió. No porque alguien lo forzara, sino porque los tres estuvimos de acuerdo. El lugar cargaba con demasiada historia, demasiado dolor, demasiados recuerdos. Las ganancias se distribuyeron según el fideicomiso. De manera justa, legal, exactamente como mamá pretendía. Por primera vez en mi vida, la justicia entró en la conversación. No el favoritismo, no la manipulación. La justicia. Pasaron los meses. La vida se asentó lentamente. Papá se mudó a una casa más pequeña. Mateo volvió al trabajo. Yo continué sirviendo en Norfolk. Algo inesperado sucedió durante esos meses. Empezamos a hablar. No sobre dinero, no sobre casos legales, sobre cosas ordinarias, béisbol, el clima,
recetas familiares, historias sobre mamá, el tipo de conversaciones que tienen las familias normales. Un domingo por la tarde, casi un año después del mensaje de texto que lo inició todo, Mateo y papá condujeron a Norfolk para cenar. Nada especial, solo una cena. Nos sentamos alrededor de mi mesa riendo de viejas historias. En un momento, papá miró alrededor de la habitación y luego sonrió en voz baja. ¿Saben algo? ¿Qué? Preguntó Mateo. Papá negó con la cabeza. Casi pierdo todo esto. Nadie respondió porque todos sabíamos que no estaba hablando de dinero. Estaba hablando de nosotros. La familia que casi había destruido. La familia que de alguna manera sobrevivió. No perfectamente, no mágicamente. Pero honestamente. Después de que se fueron esa noche, me quedé sola en el balcón de mi apartamento. El sol se estaba poniendo sobre el agua. La luz dorada se reflejaba en la bahía. Durante mucho tiempo, pensé en mamá, en su fideicomiso, en sus cartas, en su sabiduría. El mayor regalo que dejó no fue dinero. No fue propiedad. No fue protección legal. Fue perspectiva. Ella entendió algo que muchas personas nunca aprenden. El dinero revela el carácter. No lo crea. La codicia se revela a sí misma. La integridad se revela a sí misma. El amor se revela a sí mismo. Eventualmente, la verdad también se revela. Mi padre aprendió esa lección de la manera difícil. Mi hermano la aprendió dolorosamente. Y yo también aprendí algo. El perdón no es pretender que algo nunca sucedió. El perdón es elegir no dejar que el peor capítulo se convierta en toda la historia. Si alguna vez has experimentado favoritismo, traición o conflicto familiar, espero que esta historia te recuerde que la rendición de cuentas y la compasión pueden coexistir. A veces las personas merecen consecuencias. A veces las personas merecen segundas oportunidades. Y ocasionalmente, si están dispuestas a decir la verdad, merecen ambas. Si esta historia te ha conmovido, tómate un momento para pensar en las personas que amas. La vida pasa más rápido de lo que nos damos cuenta. Las conversaciones pendientes pueden convertirse en arrepentimientos, y el perdón ofrecido hoy puede convertirse en el mayor regalo de mañana.